Buenos días, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión pública ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, magistradas, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la segunda sesión ordinaria con grabación de esta segunda sala colegiada penal y civil, que previamente en convocatoria fue señalada para el día de hoy, 22 de marzo, a las 11 horas de la mañana. Y en atención a dicha convocatoria, para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto. Sí, magistrada. Se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente: la asistencia e integración de la sala, los asuntos a tratar con la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, la programación de la siguiente sesión ordinaria, la asignación del número de proyectos que serán listados para la tercera sesión ordinaria, asuntos generales y finalmente el cierre de la sesión. Como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Y para dar cumplimiento a ese primer punto, tenemos en cuenta que se encuentran reunidos los magistrados siguientes. El magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimenza Herrera. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Bien, como siguiente punto, que sería el número 2, asuntos a tratar, inciso A de la citada convocatoria, tenemos el listado de los tocas para esta sesión. Previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, que la sala, como órgano colegiado, enlistó 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, el magistrado tercero el licenciado en Derecho Mauricio Tapan Silveira hizo de mi conocimiento que se retirará un asunto para continuar con el estudio, y ese asunto que corresponde al toca 22-2023 y con fundamento en el artículo 43, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se retirará de esta sesión para continuar con el análisis correspondiente al caso. Bueno, dicho lo anterior, entonces comenzamos con los proyectos del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 resoluciones y tiene 2 proyectos. El toca número 1 del magistrado primero corresponde al número 1 de los listados y es el toca 10-2023. Deriva del expediente civil 859-2018 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y de un incidente denominado excepción de incompetencia por declinatoria. El promovente es la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Buenos días. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada y, por tanto, la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las siguientes razones. La oponente sustentó la excepción a estudio argumentando que el documento base de la acción que celebró con su hoy demandante es nulo de pleno derecho, pues el mismo no reunía los requisitos necesarios para su validez y en consecuencia no existía sometimiento expreso de las partes a la jurisdicción de la jueza de primera instancia. Tal argumento es infundado, toda vez que el contrato base de la acción fue constituido mediante escritura pública ante un fedatario en el ejercicio de sus funciones, por lo que él mismo
se reviste con el carácter de un documento público, el cual cuenta con la validez suficiente para determinar la materia del juicio instado y la competencia de la jueza de primera instancia. En ese sentido, se advierte que en la cláusula quinta del contrato basal se constituyó una hipoteca sobre un predio ubicado en esta ciudad y al no haber sido modificada en el convenio posterior, es posible establecer que la naturaleza de la acción es civil, pues la hipoteca está definida y sancionada en el libro tercero, título sexto, capítulo 15 del Código Civil del Estado. Por lo tanto, toda vez que la acción instada derivó en un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra regulado en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código Adjetivo de la materia, resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. Dicho lo anterior, la competencia de la jueza de primera instancia se reafirma con lo estipulado en la cláusula 14ª del contrato base de la acción, la cual señala el sometimiento expreso de las partes a las leyes y tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán, para la interpretación y cumplimiento del citado documento jurídico. En consecuencia, al existir una sumisión expresa de las partes a la potestad de los órganos jurisdiccionales que se encuentren dentro de ese límite territorial, se actualizan los supuestos previstos en los artículos 69 y 73, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, por lo que se concluye que la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad competente para conocer del juicio de origen. Por lo considerado y fundado se resuelve. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la ciudadana de iniciales A, C, P, C, por conducto de su apoderada para pleitos y cobranzas, asuntos judiciales, administración de bienes y actos de dominio de forma limitada de iniciales Y, A, M, C ante la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 859/2018 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el ciudadano de iniciales L, R, M, B por conducto de sus apoderados generales, la licenciada en Derecho de iniciales C, P, C y el abogado F, A, E, C. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia, por las razones expuestas en esta determinación. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento juntamente con sus respectivos cuadernos de excepciones y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. No se le escuchó, magistrado. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Vivens Herrera. A favor. Gracias.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continúo. Toca número 2 del magistrado primero. Corresponde también al número 2 del listado. Es el toca 3/2023, que deriva de la copia, bueno, corresponde a la copia certificada del expediente civil 398/2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto es una denegada apelación y el promovente de la denegada apelación es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de los magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se determina que son infundados los argumentos esgrimidos por la ciudadana de iniciales CRV, declarándose improcedente el recurso de denegada apelación planteado y en consecuencia se confirma la calificación de grado hecha por la jueza cuarta de lo civil del primer departamento judicial del Estado por los siguientes motivos. Primeramente, es necesario establecer que el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán determina de forma general que las sentencias definitivas son apelables y las demás resoluciones solo lo son cuando la ley expresamente lo establezca o bien cuando impidan la continuación de un procedimiento o causen un perjuicio al interesado que no pueda ser reparado en sentencia. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, lo que pretende apelar la parte inconforme es el auto de fecha 14 de octubre del año 2021, en el que la jueza de primera instancia admitió el juicio extraordinario hipotecario y decretó el secuestro del predio objeto de la acción. Sin embargo, tras haber efectuado un análisis de los artículos del citado código adjetivo que rigen todo lo relativo al juicio extraordinario hipotecario, no se halló alguno que determine expresamente que el auto en el que la jueza aceptó la demanda instaurada sea apelable. Y si bien los derechos de propiedad y posesión de la demandada podrían verse disminuidos durante el tiempo que tarde en dirimirse el conflicto judicial, esto no quiere decir que aquellos sean afectados de modo irremediable, sino que la afectación es de carácter temporal en tanto se resuelve el fondo del asunto. En mérito de lo anterior, se reitera que los agravios expresados por la recurrente son infundados, por cuanto la actuación de la jueza de primera instancia no constituye una violación de carácter irreparable en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte recurrente. Y si, por el contrario, negarse a admitirla, violentaría el derecho de la contraparte de acceso a la justicia contemplado en los artículos 16 y 17 constitucionales. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los argumentos hechos valer por la ciudadana de iniciales CRV en su escrito de fecha 5 de enero del 2023. Segundo, es improcedente el recurso de denegada apelación y por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 11 de julio del año 2022, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto de fecha 14 de octubre del año 2021, dictado en el expediente marcado con el número 398/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por los licenciados en Derecho de iniciales G, R, V y RMA, apoderados de una institución bancaria, en contra de las ciudadanas de iniciales N,
A, V, C y CRV. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapa Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas listados del magistrado primero de esta segunda sala. Y continuamos con los tocas de la magistrada segunda, quien tiene dos proyectos enlistados. El toca número 1 de la magistrada segunda corresponde al número 11-2023, que deriva del expediente civil 282-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio ordinario civil. Propiamente, es un incidente el promovido, la excepción de incompetencia por declinatoria, y el promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, magistrados. De nueva cuenta, con respecto al TOCA 11-2023, en los antecedentes del juicio tenemos que mediante escrito presentado el 8 de junio de 2022, BOM promovió un juicio ordinario civil en contra de un centro comercial denominado BPC, de una empresa productiva federal de MJID y de IBDR, solicitando, entre otras cosas, el pago por los supuestos daños y perjuicios ocasionados por aquellos, al limitar el suministro de energía eléctrica y agua potable en el negocio denominado LMG, ubicado en unos locales del referido centro comercial, propiedad de MJID y de IBDR. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, RACT, en su carácter de apoderado general de la empresa productiva citada, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que en virtud del artículo 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias son de competencia de los tribunales de la Federación, lo que excluye a los tribunales del fuero común. Además de que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que los tribunales federales conocerán de las controversias en que la Federación sea parte. Aunado a ello, señala que en caso de no absolverse las prestaciones reclamadas, se afectarían bienes que integran el patrimonio de una empresa productiva del Estado, los que son considerados como bienes de la Federación. Por lo tanto, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, los tribunales de la Federación son los competentes para conocer de los juicios relacionados con estos bienes. Como parte del análisis del proyecto en el estudio de fondo, se desprende que la cuestión de competencia que nos ocupa se planteó un juicio ordinario civil por daños y perjuicios en donde se demandó, entre otros, a una empresa productiva de electricidad. Por tanto, conviene recordar que la Comisión de Electricidad es un ente público del gobierno federal. Ello implica que las controversias en que sean parte serán de competencia, como he mencionado, de los tribunales de la Federación. Además, de acuerdo a la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que las controversias en materia civil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales son de competencia de la Federación. Y el artículo 104, fracción quinta constitucional, señala que los tribunales de la Federación conocen de las controversias en las que la Federación sea parte. Por tales motivos, se determinó que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias en las que una empresa de electricidad se vea involucrada, pues esta es una empresa del gobierno federal. Además de que el presente asunto versa sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, toda vez que la ley de la Comisión Federal de Electricidad es la que regula las funciones, facultades y atribuciones de dicho ente público federal. Aunado a ello, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán advierte que los tribunales y juzgados de nuestro Estado únicamente pueden conocer de normas locales, independiente de la materia que sea, así como de asuntos federales cuando existe una ley, convenio o acuerdo que les confiera jurisdicción para ello.
Sin embargo, no existe ninguna ley, convenio o acuerdo en que se confiera jurisdicción a los tribunales locales para conocer de procedimientos en los que una empresa productiva subsidiaria de electricidad sea parte. En consecuencia, el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán para conocer del juicio ordinario civil número 282-2022, del cual deriva el presente toca. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutorios a los cuales me permito dar lectura. Primero, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por RACT en su carácter de apoderado general de la persona moral de electricidad ya mencionada ante la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 282-2022 relativo al juicio ordinario civil promovido por BOM en contra de la persona moral citada del Centro Comercial BPC de MJID y de IBDR. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza civil del Primer Departamento Judicial del Estado es incompetente para conocer del referido juicio ordinario civil. Tercero, se declara que es competente para conocer del proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión un juzgado de distrito del 14º Circuito en el estado de Yucatán. Cuarto, remítase a la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Y quinto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Yucatán con residencia en Mérida el expediente original del juicio de que se trata para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente a fin de que conozca del asunto y lo resuelva en su oportunidad, así como copia certificada de la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Por último, como numeral sexto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, sírvase tomar la votación de los magistrados. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. El siguiente toca de la magistrada segunda es el toca 14-2023, deriva del expediente civil en copia certificada 978-2015 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto del conocimiento es una denegada apelación y el promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con respecto al TOCA 14-2023, tenemos que deriva de un juicio extraordinario hipotecario situado particularmente en etapa de ejecución de sentencia, ya que de las constancias remitidas a este tribunal se advierte que mediante sentencia definitiva de fecha 23 de marzo del año 2017, dictada por la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se resolvió que la institución de banca múltiple como parte actora probó su acción y que el demandado ROAE no acreditó sus excepciones, por lo que se condenó al nombrado demandado a pagar a la actora diversas prestaciones. También se ordenó realizar el remate del bien hipotecado ubicado en la colonia Chuburná de Hidalgo de la ciudad de Mérida, Yucatán, para pagar con el producto todo lo sentenciado. La parte demandada intentó interponer un recurso de apelación en contra de un auto de fecha 7 de diciembre de 2022, a través del cual la autoridad de primera instancia, en cumplimiento de la sentencia dictada, previno a los peritos DJCP y LEGC para que actualizaran por segunda vez los avalúos periciales rendidos previamente en juicio respecto del predio hipotecado. Frente a lo anterior, mediante proveído de fecha 10 de enero del año 2023, la jueza de primera instancia resolvió no admitir el recurso de apelación propuesto, señalando que en el diverso acuerdo de 7 de diciembre de 2022 se resolvió únicamente sobre la actualización de los dictámenes periciales respecto al bien inmueble objeto del juicio, a fin de que pudiera efectuarse su remate con base en un valor real y vigente,
por lo que al tratarse de un auto dictado para la ejecución de la sentencia, estimó que no resultaba apelable, determinación que fundamentó con base en los numerales 51 y 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Contra este último acuerdo, el demandado ROAE interpuso el recurso de denegada apelación. En esencia, el recurrente expresa que el acuerdo que intentó apelar resulta violatorio a su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, pues asegura que hasta la fecha no ha sido debidamente notificado de las primeras actualizaciones de los avalúos del bien inmueble objeto de la litis, relacionados con un diverso auto fechado el 5 de abril del año 2020. En cuanto a la calificación de los argumentos, se considera que son inoperantes, pues están enfocados en combatir medularmente la notificación del acuerdo de fecha 5 de abril del año 2021, por lo que se estima inatendible en esta vía, toda vez que mediante sentencia de segunda instancia de fecha 10 de agosto de 2022, la entonces denominada Sala Colegiada Penal y Civil de este propio tribunal señaló que cualquier inconformidad instada sobre aquella notificación sería sustanciada y resuelta en un incidente de nulidad de notificaciones que el propio recurrente ROAE promovió al respecto, y el cual fue admitido por el juzgado de origen en cuerda separada, mediante proveído de fecha 12 de octubre de 2021. En consecuencia, se reitera que se consideran inoperantes las manifestaciones del impugnante, al no atacar la calificación de grado efectuada por la juzgadora primigenia. Debe señalarse que en el acuerdo que se intentó apelar de fecha 7 de diciembre de 2022, solo se previno a los peritos para que en el juicio actualizaran por segunda ocasión los avalúos sobre el predio hipotecado y sujeto a remate, pues desde el acuerdo de fecha 28 de mayo de 2019, estos dictámenes ya habían sido debidamente presentados en la etapa para ejecución del juicio, por los que se les tuvo por reconocidos. Así, en el acuerdo que se intentó apelar únicamente se requirió la actualización referida, dadas las condiciones de cambio y plusvalía que naturalmente producen los valores reales de los bienes inmuebles. De esta forma, la situación jurídica del hoy recurrente ROAE no sufre en realidad ninguna modificación, ya que fue debidamente condenado en sentencia de fecha 23 de marzo del año 2017 a pagar las prestaciones reclamadas en juicio, misma sentencia en la que se ordenó el remate del bien hipotecado. Por lo tanto, esta sala comparte el criterio sostenido por la jueza de primera instancia en el acuerdo dictado el 10 de enero del presente año, en el sentido de que la diversa resolución de fecha 7 de diciembre de 2022 fue dictada para la ejecución de la sentencia del juicio, ya que está encaminada y vinculada a continuar con el procedimiento establecido en la norma para poder estar en aptitud de cuantificar el monto que en su momento debe cubrirse por el predio hipotecado en remate. En consecuencia, con fundamento en los artículos 376, 383, 387 y 412 del Código Adjetivo de la materia, debe confirmarse la calificación de grado hecha por la jueza tercera civil. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos a los cuales me permito dar lectura. Primero, son inoperantes los argumentos que ROAE hizo valer en su escrito de fecha 25 de enero de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 10 de enero de 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso auto de fecha 7 de diciembre del año 2022, dictado en el expediente marcado con el número 978/2015, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por la institución de banca múltiple por conducto de MAEP en su carácter de apoderado general de aquella, seguido por diversa institución de banca múltiple con el carácter de cesionaria de la primera nombrada por conducto del licenciado en Derecho M o MC en contra del señor ROAE. Tercero, notificar. Secretaria, por favor, si me auxilia con la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta Gracias, for- magistrados. De esta forma se concluye con los tocas de la magistrada segunda y procedemos ahora con los tocas del magistrado tercero, licenciado Mauricio Tapan Silveira, que en total son 3 proyectos. El toca número 1, que corresponde al número 12-2023 del magistrado tercero, deriva del expediente civil 543-2021 del juzgado segundo civil. Se trata de un juicio ordinario civil. Propiamente se estudia una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Como antecedentes tenemos que por escrito de fecha 10 de junio de 2021 se interpuso juicio ordinario civil en ejercicio de acción reivindicatoria, admitido a trámite en auto de 7 de enero de 2022 y ordenándose el traslado a las partes. Al contestar la demanda instaurada en su contra, por escrito de fecha 5 de octubre de 2022, el excepcionista interpuso la incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve la excepción opuesta al contestar la demanda en el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria. El demandado alude a la incompetencia de la juez segundo civil sin justificar con sustento alguno, únicamente citado en los artículos 382 y demás aplicadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como el Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de fecha 20 de diciembre de 2007. Se considera que sí es competente la juez segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado del estudio de fondo en atención a la acción promovida en el juicio de origen, así como los hechos y las prestaciones reclamadas. Se determina que no existe impedimento alguno para que ejerza competencia. Lo anterior, al considerar que la acción planteada, la parte actora alega que es propietaria de un bien inmueble, que el demandado posee sin derecho para ello, y en consecuencia pide la entrega material del bien. Por lo tanto, se dilucida sobre la propiedad y posesión del mismo. De este modo, al dirimirse una controversia relativa a la propiedad y la posesión, se estima que le reviste una naturaleza civil y real a la acción interpuesta, pues conforme al artículo 7 del Código Civil del Estado de Yucatán, los bienes inmuebles sitos en el Estado se regirán por las disposiciones de dicho código, y se considera real, pues la acción se orienta a reclamar los derechos sobre el bien, coincidiendo con la clasificación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, conforme a los artículos 521 y 522 de dicho ordenamiento. Además, en concordancia, el numeral 73, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles del Estado indica que sea cual sea la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez para el caso de las acciones reales, el de la ubicación del bien. Y como se señaló, el bien objeto del litigio está ubicado en Mérida, Yucatán, y por ende es idóneo que conozca un juez de primera instancia con jurisdicción en dicha circunscripción territorial, como es la juez segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado. Por lo expuesto, someto a votación, magistrada y magistrado, los siguientes puntos resolutivos. Primero, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Segundo, que la juez segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena al citado excepcionista al pago de la multa y costas generadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo señalado del considerando quinto de esta resolución. Cuarto, notificar y en orden a esto último, devolver a la juez de origen el expediente original del procedimiento juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones y luego en su oportunidad archívese esta toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca
del magistrado tercero es el TOCA número 15-2023, que deriva del expediente civil 108-2019 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El análisis corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En fecha 7 de mayo de 2019, los actores del juicio de origen promovieron juicio extraordinario hipotecario. Al contestar la demanda, en fecha 17 de enero de 2023, el excepcionista interpuso la incompetencia por declinatoria, la cual se tuvo por presentada en autos de fecha 8 de febrero de 2023. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en el escrito de contestación de demanda ante la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente relativo a un juicio extraordinario hipotecario. Dicha excepción de incompetencia es planteada por razón de materia. Sustancialmente aduce que el contrato base de la acción está fundado en leyes mercantiles por ser realizado por una institución bancaria, que se rige por normas de derecho mercantil y el Código de Comercio, las cuales son de carácter federal, siendo entonces competente para conocer del asunto un juez en materia federal o bien, en su defecto, un juzgado mercantil del fuero común. Se considera que sí es competente la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino por la legislación del orden que regule la acción promovida por la parte actora y en atención a que la acción que dio origen al presente TOCA se encuentra sustentada en el contrato de hipoteca, el cual está previsto y sancionado por nuestra legislación local, en el Código Civil del Estado y el Código de Procedimientos Civiles del Estado. El juicio que se trata es de naturaleza civil. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos. Máxime que en el contrato base de la acción existe sometimiento expreso de las partes a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, o a los del domicilio del inmueble hipotecado en ese instrumento, a elección de la parte actora, siendo el caso que éste se halla en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el excepcionista ante el Juzgado Primero Civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario referido. Segundo, que la jueza primera civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condenó al excepcionista al pago de la multa y costas generadas de conformidad con lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notificar, devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, junto con el cuadro de excepciones, y en su oportunidad archivar el TOCA como asunto concluido. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Continuamos? El último TOCA del magistrado tercero, que también es el último TOCA de la sesión del día de hoy, es el número 18-2023. Deriva del expediente civil 193-2021 del juzgado cuarto mixto y se trata de un juicio ordinario civil. El análisis corresponde también a una excepción de incompetencia por declinatoria promovida por la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En fecha 26 de febrero de 2021, el actor del juicio de origen promovió juicio ordinario de nulidad de escritura pública, admitido a trámite el 14 de junio de 2021.
Al contestar la demanda en fecha 11 de enero de 2023, la excepcionista interpuso la incompetencia por declinatoria, la cual se tuvo por presentada en auto de fecha 30 de enero de 2023. En el proyecto que someto a consideración, resuelve la excepción opuesta al contestar la demanda en el juicio ordinario civil en unidad de escritura. El excepcionista refiere que el actor del juicio utilizó como documento base de la acción una promesa de compraventa en la cual existía un sometimiento expreso a los tribunales de Mérida y Yucatán, y por ende no debe conocer el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con domicilio en Canacín, Yucatán. El proyecto considera que sí es competente el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con domicilio en Canacín, Yucatán. Lo anterior se sustenta en primera porque la existencia de un sometimiento expreso derivado de un acuerdo de voluntades obliga a quienes participaron en el instrumento, y en este caso particular, el contrato de promesa y compraventa privado, por el que se pretendía demostrar la existencia del sometimiento, fue celebrado únicamente entre el actor del juicio instado y uno de los demandados. De este modo, no puede vincularse al excepcionista, quien no participó en dicha promesa. De igual forma, si la acción en unidad de escritura analiza y estudia los elementos de validez esenciales de un contrato, como son la voluntad, el objeto lícito y posible, la capacidad de las partes, por ende, emana de un derecho personal, como es el que tiene cualquiera de los contratantes en relación al contrato de compraventa que obra en la escritura pública, de tal modo que no resulta idóneo para demostrar que existe el sometimiento expreso de las partes, un contrato de promesa, cuando la acción ejercitada es la nulidad de una escritura, debido a que los comparecientes de ambos contratos resultan ser distintos. De tal forma que, para definir la competencia del procedimiento, debe atenderse a las reglas que la legislación de la materia precisa cuando no existe un sometimiento expreso. Finalmente, de auto se advierte una pluralidad de demandados quienes tienen domicilio en Sellé, Yucatán, en Mérida, Yucatán y en Canacín, Yucatán. Así, en atención a la regla competencial aplicable, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, resulta aplicable la fracción tercera y debe continuarse el juicio ante el juez del domicilio del deudor que el actor ha elegido. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta por la demandada ante el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, el expediente 193, diagonal 2021, relativo al juicio ordinario civil. Segundo, se declara que el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con domicilio en Canacín, Yucatán, sí es competente para seguir conociendo el referido juicio ordinario civil en unidad de escritura pública. Tercero, no se condena a la citada excepcionista al pago de la multa y costas generadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase al juez de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Vimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se concluye de esta forma con los tocas listados para aprobación en cuanto a los proyectos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos al inciso B del punto número 2, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Si les parece, magistrados, la siguiente fecha para la tercera sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil, y conforme al calendario que ya habíamos aprobado en la sesión anterior en asuntos generales, quedaría para el 29, que es día miércoles del presente año, a las 11 horas, o sea, 29 de marzo a las 11 horas, si les parece.
A favor. Ok, gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Para finalizar con este segundo punto de la convocatoria, también se continuará con la asignación del número de proyectos para la siguiente sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, aquí dejo, para no estarlo sometiendo a su consideración en cada sesión, si les parece, podemos dejarlo abierto de acuerdo a los proyectos elaborados, trabajados y a lo que cada uno considere como parte de su ponencia para ser sometidos a las sesiones ordinarias. De acuerdo, a favor. Ok, gracias. Secretaria, perdón, magistrado Adolfo. ¿Está de acuerdo? Ok, perfecto. Secretaria, ¿tiene usted el uso de la voz? Ya, perdón, sí se escucha, es que no se destrababa. De acuerdo. Ok, gracias. Claro. Respecto al orden del día, entonces se pregunta si existen asuntos generales a tratar, magistrada Presidenta. Por mi parte, no existe ningún asunto. Magistrados, ¿algún asunto general que quisieran discutir? ¿Ninguno? Por mi parte, ninguno. Gracias. Muchas Tiene el uso gracias. de la voz, secretaria. Gracias, magistrada. Entonces, con esto procederemos entonces a la clausura de esta segunda sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, por favor, si nos hace el honor. Sí, gracias, secretaria. Gracias, magistrados, por permitir llevar a cabo esta segunda sesión ordinaria. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. No habiendo más asuntos que tratar, el propio día de hoy, miércoles 22 de marzo del presente año, se declara como cerrada la segunda sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias, buenos días. Buenos días.